Buenas. Esta presentación corresponde al curso de legislación laboral, trabajo individual, presentado por Beatriz Elena Suárez Berrueso, código 40930-433, tutora Ana Estela Mendoza, grupo 1020-3113-3, Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, programa Administración de Empresas, Turbo Antioquia, 14 de noviembre de 2015. Seguimos con una presentación personal sobre mi persona. Mi nombre es Beatriz Elena Suárez Berrueso y pertenezco al CEA de Turbo Antioquia en el programa de Administración de Empresas, cursando el quinto semestre. Actualmente trabajo de manera independiente haciendo ventas por catálogo de productos de belleza. Inicio este curso con muchas expectativas y me he desempeñado muy bien, buscando lograr al máximo los objetivos trazados por el curso. Además, en mi proceso de formación profesional como administradora de empresas es fundamental tener conocimientos y manejos prácticos sobre legislación laboral, ya que será indispensable la aplicación de las diferentes leyes que se implica en el manejo de personal empleado en las empresas. También tendremos un diagnóstico sobre el trabajo colaborativo número 1. Con la realización del trabajo colaborativo 1, tuvimos la oportunidad de relacionar conocimientos prácticos sobre la nómina y las prestaciones sociales, las cuales se definen como aquellos pasivos originados en la ejecución de un contrato de trabajo, bien en la modalidad de contrato a término fijo o término indefinido. Y todo este reconocimiento lo realizamos con la realización de las siguientes actividades. Primero, ver la película El Método en un link en YouTube. Luego realizamos las pestañas del simulador, donde se seleccionó un candidato a la película. Cada estudiante seleccionó uno diferente. Se le colocaron sus datos y perfil profesional para aplicar al cargo de jefe de talento humano. También pudimos, como segunda actividad, organizamos las hojas de vida de los candidatos seleccionados, que luego de un debate escogimos una sola hoja de vida para seguir con la contratación y afiliación a seguridad social. Tercero, cada estudiante diligenció de acuerdo a su rol los diferentes formularios indicados para una contratación a ese candidato que fue seleccionado a cargo de talento humano. También practicamos la liquidación de nóminas con solución a diferentes situaciones laborales presentadas en unos estudios de casos que, de acuerdo al rol que cada estudiante tenía, así fue realizando las soluciones. Además, la oportunidad de hacer uso de la herramienta Google Drive, almacenamiento en la nube, con permisos de editar y descargar los diferentes aportes de cada estudiante y así desarrollar varios puntos de la actividad. Fue muy buena la socialización que hicimos allí en Google Drive, muy rendidora. También voy a socializar los temas asignados de las unidades de acuerdo a su rol. En el rol escogido, el que yo escogí, asesor de reclutamiento, y los temas asignados en la unidad número 1 está el capítulo 3, me tocó el salario y sus elementos constitutivos. Los conceptos salariales podemos señalarlos como que el salario es la contraprestación que recibe el trabajador por sus servicios. El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas modalidades. Está el salario mínimo, salario integral, salario en dinero y en especie, o salario según la forma de pago, por unidad de tiempo, por horas, por semanas, por quincenas o mensual, etcétera. También podemos señalar algunos pagos
¿Qué son salarios? Están los viáticos. Están los viáticos y hay viáticos permanentes y viáticos accidentales. Los viáticos permanentes constituyen salarios en aquella parte destinada a proporcionar al trabajador manutención y alojamiento. Y los viáticos accidentales no constituyen salario en ningún caso y solo se dan con motivo de un requerimiento extraordinario. Por ejemplo, brindar capacitación a una sucursal que tenga la empresa en otro lugar. También tenemos el auxilio de transporte, que no constituye salario, pero para el solo efecto de liquidación de prestaciones sociales deberá inclinarse en la base de liquidación. Y en el artículo 128 del Código Sustantivo de Trabajo, allí nosotros podemos encontrar todo lo relacionado con los pagos que son salarios. También vamos a ver los tipos de salarios existentes. En el artículo 145 del Código de Sustantivo de Trabajo está el salario mínimo, que puede fijarse en pacto o convención colectiva o en fallo arbitral. Y para fijar el salario mínimo deben tenerse en cuenta algunas cosas, como son el costo de vida, las modalidades del trabajo, la capacidad económica de las empresas y empleadores y las condiciones de cada región o actividad. Con estos se debe tener en cuenta para la fijación del salario mínimo. También hay unas prohibiciones de discriminación salarial, o sea que no se debe hacer discriminación salarial. Todos los trabajadores y trabajadoras son iguales ante la ley, tienen la misma protección y garantías en consecuencia. Quedó abolido cualquier tipo de distinción del carácter intelectual o material o de labor, su forma o retribución, el género o sexo, salvo las excepciones establecidas por la ley. O sea, está prohibido hacer discriminación salarial, porque es mujer o que porque es hombre o que porque intelectualmente tiene una carrera más que la otra. No, está prohibido. También podemos conocer sobre unos factores de valoración salarial. Factores de valoración salarial son criterios orientadores y obligatorios para el empleador en materia salarial o de remuneración los siguientes: la naturaleza de la actividad a realizar, el acceso a los medios de formación profesional, las condiciones en la admisión en el empleo, las condiciones del trabajo, la equidad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación. También hay otros complementos salariales. Todo esto son factores de valoración salarial que son obligatorios y orientadores para el empleador. No pueden faltar. También en la unidad 2, en el capítulo 4, me tocó el tema del CRE o impuesto a la renta para la equidad. Debemos tener en cuenta que la retención en la fuente es un mecanismo de resultado anticipado de impuestos. O sea, quien compra es quien debe realizar la retención en la fuente. Y cuando hablamos de retención a título de CRE, se refiere al recaudo anticipado de los impuestos sobre la renta para la equidad CRE. Y recaudo anticipado de los impuestos sobre la renta para la equidad CRE. Eso se llama una retención a título CRE. Y siendo que los conceptos que están sujetos a retención son los que se encuentran especificados en el Registro Único Tributario RUT y de acuerdo al decreto 862. También hay algunos agentes de retención y son las entidades de derecho público,
los fondos de inversión, los fondos de pensión de jubilación e invalidez, los consorcios, las personas jurídicas, las sociedades de hecho, etcétera. Todos estos son agentes de retención del impuesto para la equidad CREE. También se debe aplicar o cobrar la retención de la fuente a título de CREE, y tales son todas las sociedades y demás personas jurídicas y asimiladas contribuyentes y declarantes del impuesto sobre la renta, cuya base gravable del 100% del valor facturado antes del IVA, y el pago deberá realizarse de forma mensual de acuerdo al último dígito del NIT y de acuerdo a calendario tributario dispuesto para tal fin en el formulario que disponga la DIAN. Y también, por otro lado, es de tener en cuenta a quienes no se debe cobrar, como son las entidades sin ánimo de lucro, como cooperativas, corporaciones, fundaciones, asociaciones y cajas de compensación familiar. También las zonas francas preestablecidas antes del 31 de diciembre de 2012, o aquellas que hayan radicado la solicitud de zona franca a la misma fecha anterior. También los hospitales, los sindicatos, los municipios, las superintendencias, las unidades administrativas, los no contribuyentes del impuesto a la renta y las personas naturales por no estar sujetas a declarar renta. Estos no se les debe cobrar o no deben de pagar el impuesto para la equidad CREE. También tengo unas conclusiones sobre todo este trabajo, estas actividades, y son: primero, con la realización del trabajo colaborativo 1 tuve la oportunidad de realizar reconocimiento y prácticas sobre el proceso de selección de personal, contratación y liquidación de nómina. También la comprobación de la importancia de la herramienta Google Drive para trabajar de manera colaborativa y facilitar el manejo de compartir archivos, editarlos, descargarlos. Y he podido realizar también un reconocimiento de aspectos claves sobre el salario y sus elementos constitutivos, o sea, qué es el salario y qué lo compone, ¿cierto? Y qué no hace parte del salario. Y además he podido hacer una identificación sobre la importancia de realizar los pagos de retención de la fuente para empleados y el pago de los aportes para fiscales en la razón a la implementación del nuevo impuesto de renta para la equidad CREE y los certificados de retención. Todo esto he podido concluir sobre este curso. También tengo unas recomendaciones personales para el curso en general, y puedo señalar como valor agregado para fortalecer el desarrollo de las diferentes actividades del curso, que cuando se realicen interacciones entre los estudiantes a través de herramientas de la web como Google Drive, que también los tutores puedan participar de la misma manera que los estudiantes lo hacen allí. O sea, por ejemplo en Google Drive en este caso, para que los tutores puedan ir verificando que sí se están desarrollando las actividades sugeridas en la herramienta y quiénes y cómo están participando, y no se desarrolle solamente entre los estudiantes. También otra recomendación puede ser que en el desarrollo de los trabajos colaborativos se debería incentivar más a aquellos estudiantes que les toca llevar gran parte de la responsabilidad y desarrollo de las actividades exigidas por la guía y por los tutores, a consecuencia de la poca participación de algunos miembros del grupo de trabajo colaborativo, porque debido a eso es que a algunos estudiantes les toca, uno o dos les toca trabajar más. Entonces también deberían de compensarle eso
a aquellos que se esfuerzan de tal manera y buscan tal bien. Bueno, muchas gracias por toda su atención, que estén muy bien y esto ha sido todo en esta presentación de trabajo individual.